Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del curso del área de matemáticas de CTA con el curso de física. Y estamos viendo estática 1. Muy bien, acá netamente es full teórico. Esta primera parte la vamos a ver netamente teoría y la segunda parte serían los ejercicios. A ver, es una rama de la mecánica cuyo objetivo es analizar las condiciones que debe reunir un conjunto de fuerzas o cuplas o fuerzas y cuplas a la vez, que actúan sobre un cuerpo o sistema para que lo mantengan en equilibrio. 1. ¿Qué es una fuerza? Cuando un cuerpo actúa sobre otro puede modificar su estado mecánico. A la acción mutua entre dos cuerpos se denomina interacción. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos con contacto directo, o sea, fuerza de contacto, así como entre cuerpos separados, fuerza de largo alcance, ¿no? Entonces la interacción de dos cuerpos, ¿sí? De dos cuerpos, ¿sí? Se denominará fuerza, ¿no? El concepto de fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o entre cuerpos y su entorno. La fuerza es una magnitud física vectorial, ya que para definirla debemos indicar su dirección su dirección de acción y su magnitud. La fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional el newton. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La unidad de medida de la fuerza es el newton. ¿Y qué tipo de magnitud es? Es una magnitud física vectorial. Listo. Las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son la fuerza del campo, fuerzas que no involucran contacto físico. O sea, hay fuerzas que sí se tienen que interactuar los cuerpos, pero puede ser juntándose o a larga distancia también. Uno de ellos vamos a ver justamente. Tenemos fuerzas gravitacionales. Es una fuerza puramente atractiva, ya que dos cuerpos con masas siempre vamos a seguir leyendo, tienden a atraerse por la fuerza de gravedad, a diferencia de otras fuerzas en las que también se pueden rechazar los objetos. Esa fuerza es la que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a nuestro satélite natural, la Luna, orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, las fuerzas gravitacionales son muy importantes, son fuerzas de largo alcance. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos que juntarnos a esa fuerza gravitacional para poder adquirir una fuerza, no, sino ellos nos manejan a nosotros. Todo está de acuerdo a la gravedad. Número 2. Fuerzas electromagnéticas. Tienen como origen a las cargas eléctricas de los cuerpos en reposo o en movimiento. Las fuerzas son eléctricas y las cargas eléctricas están en reposo. Y serán magnéticas si las cargas están en movimiento. Muy bien. Número 3. Fuerzas nucleares. Esas fuerzas unen los protones y los neutrones en el núcleo atómico y son de corto alcance, ¿no? Las dos anteriores son de largo alcance, pero esta de aquí sí es de corto alcance. Fuerzas débiles están fundamentalmente asociadas a la descomposición de núcleos radioactivos. Las fuerzas que con frecuencia usaremos en estática están comprendidas entre las dos primeras de la clasificación. O sea, lo que se va a ver aquí son las dos primeras, las fuerzas gravitacionales y las electromagnéticas. Lo otro ya netamente es para el uso de la química, ¿sí? Y aquellos que quieren hacer bombas y quieren destruir el mundo o destruir a sí mismo, ya vean eso. Pero las dos que vamos a usar más son la uno y la 2, o sea, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas electromagnéticas. Muy bien, fuerzas usuales. Tenemos fuerza de gravedad, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? Masa por la gravedad. La masa por el valor de la aceleración de la gravedad. Eso también es llamado peso. El peso es la fuerza de gravedad o fuerza gravitacional, como lo quieran decir.
¿Y cómo se calcula la masa? Por la aceleración de la gravedad. O sea, cuando tú te vas a pesar, a ti no te van a calcular el peso, sino te van a calcular la masa nada más. Si tú vas a la balanza y dices 50 kilogramos, eso no es tu peso, esa es tu masa. Si quieres calcular tu masa, tienes que multiplicar por 10 aproximadamente. Tendríamos 50 por 10. 50 por 10, ¿cuánto es? Perdón, 50 por 10 sería 500. Serían 500 newtons. Ese sería realmente tu peso aproximadamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. La fuerza de gravedad también es llamada peso. Esa puede ser pregunta de examen, ojo. Tenemos número 2, fuerza de tensión. Es la fuerza interna que surge con los cables, cuerdas, cuando están estirados, ¿no? O sea, dentro de cada cable y cuerda existe una fuerza llamada tensión. La fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda y se grafica jalando un cuerpo o sistemas sobre el que actúa. Para que una cuerda ideal de masas despreciables, ¿no? Para una cuerda ideal de masas despreciables, el módulo de la tensión es el mismo que cualquier punto de la cuerda. Claro, entonces, en la cuerda, cualquier punto de ellos, cuando está tensionado, cuando está sosteniendo algo, va a ser el mismo en toda esa cuerda, siempre y cuando la cuerda sea ideal, no sea elástica, sino cambie un poquito los valores. Entonces, ya saben, la fuerza gravitacional llamada también peso, o fuerza de gravedad llamada también peso. Hemos visto la tensión que está presente en cables, cuerdas, sogas. Luego tenemos fuerza de reacción normal, llamada también fuerza de contacto. Es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que exista contacto entre dos superficies. La línea de acción entre estas fuerzas es perpendicular a la superficie de contacto y se grafica señalando al cuerpo en análisis. Muy bien, entonces, si yo tengo un cuerpo sobre una superficie, la superficie va a tener una fuerza de reacción normal, que va en sentido contrario, que tiene la misma magnitud y en sentido contrario, ¿sí? Siempre y cuando el cuerpo se mantenga en reposo, o sea, se mantenga quieto. Entonces ya tenemos la fuerza de reacción normal, que es contraria al peso. Fuerza elástica, ¿sí? Fuerza elástica. Es aquella fuerza interna que aparece en los cuerpos elásticos cuando son deformados. Esta fuerza aparece en un sentido tal que se opone a la formación que experimenta el cuerpo. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos justamente la fuerza elástica. ¿Cómo se calcula? Se calcula K por X. X vendría a ser el elongamiento o deformación. ¿Cómo es eso? Si yo jalo un resorte, o sea, la distancia que yo jalé desde donde yo lo empecé a mover, ¿no? Esa distancia que se deformó vendría a ser el X. Y K vendría a ser la constante de elasticidad. K vendría a ser la constante de resorte, de elasticidad de resorte, que es Newton por metro. El valor de K depende del material del resorte y de la longitud natural. Muy bien, depende bastante de eso. Número 5. Entonces la fuerza elástica, ¿sí? La fuerza elástica de un resorte va a depender bastante, ¿eh? Va a depender de bastantes cosas, ¿sí? El material que se ha hecho resorte. Y por eso la constante depende de ese material. Y además también de la elongación. Y con esos dos valores, tanto la constante de elasticidad como la deformación o estiramiento, se obtiene la fuerza elástica. Fuerza de rozamiento o de fricción. Seguramente alguna vez has intentado arrastrar un bloque de cierto material y habrás notado que no resbala. A ver, esto se debe a que la superficie del bloque como el piso presentan asperezas, rugosidades, y por ello se manifiesta una oposición al deslizamiento relativo entre las superficies, surgiendo así una fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento. Muy bien, la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, ¿sí?
Cuando yo quiero mover algo sobre un piso y veo que no puedo moverlo, es porque existe una fuerza de rozamiento que impide de que ese cuerpo sea movido. ¿Por qué? Porque el piso, por más limpio que esté, por más pulido que esté, siempre va a presentar algún tipo de rugosidad. Y esa rugosidad, ¿cómo se mide? Y esa rugosidad permite que exista una fuerza llamada fuerza de rozamiento, ¿no? Ahora, para hallar la fuerza de rozamiento, ¿qué se requiere? Depende de dos valores. Uno, de la constante de rozamiento, ¿sí? De la constante de rozamiento. ¿Y de quién más depende? ¿De quién más depende la fuerza de rozamiento? Depende de la constante de rozamiento y también depende de qué? De la normal. Ahora, esto de acá lo vamos a ver ampliamente después, ¿sí? Lo vamos a ver ampliamente después, ya cuando hagamos tema de dinámica, porque eso netamente tiene que ver ya con dinámica. Diagrama de cuerpo libre, llamado también diagrama de fuerzas. Es aquella gráfica donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Para efectuar el DCL o diagrama de cuerpo libre, se debe tener en cuenta lo siguiente. Muy bien. Se aísla el cuerpo de estudio. Eso es lo primero. Segundo, se dibuja la fuerza de gravedad vertical y hacia abajo. Siempre se tiene que dibujar la fuerza de gravedad o peso, ¿no? Entre paréntesis, ¿sí? Hacia abajo, para que podamos hacer nuestra gráfica adecuadamente. Se analiza la existencia de interacciones. Si esas existen, aparecen las fuerzas. Muy bien. Entonces, para poder hallar el equilibrio de un cuerpo, tenemos que ver todas las fuerzas que actúan sobre él. Vamos a ver. Primera y tercera ley de Newton. Primera ley de Newton. Ojo, en estática hay 3 leyes de Newton. Solamente vamos a ver 2 de ellas, que es la primera y la tercera. Porque las otras no se van a ver en estática, sino la otra se ve en dinámica. A ver, ley de Newton, primera, o también llamado principio de inercia. En ausencia de fuerzas externas, actúan varias fuerzas que se anulan entre sí y analizando desde un marco de referencia inercial. Muy bien, todo ese concepto obviamente que te confunde, ¿no? Todo ese concepto de ahí confunde un poco, pero yo les voy a decir lo que es la inercia. La inercia vendría a ser, ¿sí?, la capacidad que tiene un cuerpo de mantenerse en equilibrio hasta que existe una fuerza que le pueda hacer cambiar de posición. Por ejemplo, si tú estás en el bus parado, sin agarrarte de pasamano ni nada, y en ese momento el bus frena, tú te vas hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque existe una fuerza externa a ti que hizo que tú cambiaras de posición. ¿Y eso cómo se llama? Inercia. A esa característica se le llama inercia. Y la tercera, bueno, vamos a ver la nota. Dice, al hacer uso de este principio, se ha identificado a todo el cuerpo con respecto a un punto. Este es el centro de gravedad. Bueno, claro, el centro de gravedad. Entonces, todos los cuerpos que permanecen en equilibrio hasta que existe una fuerza que lo vaya a cambiar de posición. ¿Sí? Eso se llama inercia. Siguiente. Ley de Newton, tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Según este principio, cuando dos objetos materiales interaccionan, se generan fuerzas colineales de modo que son de igual módulo. Tienen direcciones opuestas y actúan en cuerpos diferentes, ¿no? La fuerza de acción y reacción. Si yo amartillo un clavo, el martillo se va ligeramente hacia arriba. ¿Por qué? Porque el clavo reacciona con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Ese es el principio de la tercera ley de Newton, llamado acción y reacción. Número 3. Primera condición de equilibrio. Es una aplicación de la ley de Newton, la cual se enuncia de la siguiente manera. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación y sobre él actúa un conjunto de fuerzas, se cumplirá que la suma de fuerzas es igual a 0. Estamos suponiendo que el cuerpo puede representarse como una partícula puntual. Si el cuerpo es de un tamaño finito, debemos considerar de qué parte del cuerpo se vienen aplicando las fuerzas. Muy bien, si consideramos como algo puntual, no hay ningún problema. Lo vamos a tener de manera sencilla.
¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como actividad, muchachos? Lo que van a hacer ustedes como actividad es lo siguiente. Ustedes van a hacer un resumen de lo que hemos visto. Quiero que ustedes me coloquen ejemplos de fuerzas, bueno, ejemplos de la primera ley de Newton, tercera ley de Newton y también la primera condición de equilibrio, ¿sí? Quiero que si ustedes pueden dibujar, lo dibujen y sería para mí ideal, porque estoy viendo su trabajo. Entonces, mientras mejor presenten este resumen, ¿sí? De lo que han visto ustedes en esa diapositiva, que también se la voy a presentar como documento, ¿sí? De lo que ustedes han observado, hagan un resumen y lo presentan. De acuerdo a su presentación, que tenga dibujo, que tenga animación, de repente algo diferente, ¿no? Que me pueda sorprender, van a tener mayor nota. Ahora, también ustedes pueden averiguar, no solamente guíense de la diapositiva, ustedes pueden averiguar por su cuenta, busquen en Wikipedia o alguna otra página donde adicionen alguna información de la que hemos visto. Algunos ejemplos, algunos casos, ¿sí? Lo dejo a su creatividad. Vamos a ver, ¿sí? Pero lo importante es las fuerzas que hemos visto internas y externas y también las leyes de Newton con la primera condición de equilibrio. Quiero que ustedes, por favor, busquen eso, ¿sí? Busquen eso. Nos vemos hasta el día de mañana y acuérdense, la nota va a depender de aquel alumno que investiga más y aquel alumno que dibuja mejor. No mejor, sino que dibuja lo referente a lo que estamos viendo. El dibujo no puede ser espectacular, pero tiene que ser preciso a lo que estamos viendo. ¿Sí, muchachos? Depende de su creatividad. Quiero ver su creatividad. Nos vemos hasta mañana. Cuídense.